Mientras me tomo este mate, nos preparamos para las 5 cosas que pasaron esta semana. 1, 2, 3, 4, 5 cosas del campo que sí o sí tenés que ¿Te gusta saber. desafiar los límites de la productividad? En esta campaña, entra una nueva era de excelencia en trigo. Animate a probar lo nuevo. Apostá a la genética más avanzada, con soluciones personalizadas para potenciar tu productividad. Elegí las variedades de Neogen, un nuevo horizonte en semillas. Accede a nuestros lanzamientos en trigo a través de www.sembraevolucion.com.ar. Seguiremos juntos a través del tiempo. Bueno, amigos, a las 6:23 algunas cosas que estuvieron pasando esta semana y que yo siento que ustedes tienen que saber. Voy a empezar por donde dejamos justo el sábado pasado. Que antes de terminar el programa charlábamos con una productora, ¿se acuerdan de Corrientes? Una productora ganadera que nos contaba la situación en Corrientes, dramática desde el punto de vista de la seguridad. Y esa es la denuncia que vienen haciendo muchos productores. Venimos contando esa ola de denuncias por delitos rurales, en este caso de abigeato, pero ya muy organizado, nos contaban con documentación falsa, ya no un animal faenado al costado de la ruta, sino toda una logística montada y alguna sospecha de los grupos de productores de o connivencia o negligencia de la justicia, mucha lentitud para dictar, por ejemplo, órdenes de allanamientos, y hasta nos daba el dato de que sospechan o que en realidad creen que están siendo perseguidos policías que quieren esclarecer los casos. Así que una situación compleja en la que iban a pedir que interviniera el Ejecutivo de la provincia de Corrientes. Bueno, esta semana el gobernador de la provincia, que es Juan Pablo Valdés, ¿se acuerdan? Hermano de Gustavo Valdés, el anterior gobernador, recibió la dirigencia agropecuaria. En realidad se acercó a la Asociación Rural de la Cruz en Corrientes para juntarse en una misma mesa con las fuerzas de seguridad, con otros miembros del Ejecutivo Provincial, el ministro de Seguridad, el ministro de Producción y con la dirigencia agropecuaria de casi toda la provincia. Se acercaron dirigentes del agro de casi toda la provincia. Prometieron gestionar la puesta en marcha de las fiscalías rurales que faltan, en lo que puede meterse el Ejecutivo de alguna manera, porque es verdad que en el plano judicial se complica mucho más, es un poder independiente. Pero bueno, hablaban específicamente de ir a pedirle a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, que refuerce la seguridad y el control en las fronteras, porque claramente tiene una frontera muy cerca con Brasil y dicen que son las zonas más calientes en esta ola de inseguridad. Así que fue el gobernador Valdés a reunirse con el agro en plena ola de delitos rurales en Corrientes y les prometió que va a gestionar a través de la justicia lo que se pueda y también al gobierno nacional para que controle mejor la frontera. Segunda cosa, y casi le meto una S de más porque son varias en realidad, pero todas en una. Tiene que ver con la situación de conflicto o de discusiones en el mundo que le pegan a la Argentina. Arranco por el posteo esta semana de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, en su propia red social, en Truth Social, diciendo que cualquier país que haga negocios con Irán va a pagar 25% de aranceles sobre lo que venda a Estados Unidos. Para la Argentina, obviamente, Estados Unidos es más negocio o es un mejor socio comercial que Irán, es mucho más importante en volumen, pero a Irán, Argentina le vende mucha harina de soja. Es el 9º país al que más harina de soja se le vende en el mundo. Recordemos que Argentina, la harina de soja es el producto estrella. O sea, lo que más vende al mundo Argentina justamente es harina de soja. Bueno, y el 9º mercado es Irán. Entonces empezaron a levantar algunos signos de interrogación, vamos a decir, sobre si realmente seguirá siendo negocio, valga la redundancia, hacer negocios o comerciar con Irán si Estados Unidos pone una amenaza de 25% de aranceles, un riesgo que Argentina no solo no quiere, sino que no debería tomar. Así que esa era la discusión en esta semana después de ver y los ojos muy atentos sobre este y los próximos posteos de Donald Trump sobre este tema en pleno conflicto con Irán, aunque esta semana ha bajado bastante la espuma. Segunda cosa, dentro de este picadito de internacionales, tiene que ver en algún punto con Argentina, porque el propio presidente Milei, en la última entrevista que le daba el fin de semana pasado en CNN a Andrés Oppenheimer, hablaba de una posible visita a China. No descartaba viajar a China dentro de poco. Y esto es un punto importante para el agro. El agro quedó, si queremos, la cadena de la carne quedó rehén de la discusión China-Estados Unidos.
y de la cercanía que el gobierno de Milei tiene con el gobierno de Donald Trump. ¿Por qué? Porque en octubre, justo antes de las elecciones, entre septiembre y octubre, ya estaba listo hacía meses un protocolo por el que China se compromete, o en realidad aprueba, la compra de menudencias bovinas de Argentina. Mondongo, otras partes que hoy no le estamos pudiendo vender a China, que es el principal mercado de la carne vacuna en general para Argentina. El 70% de lo que Argentina vende de carne al mundo va a China. Bueno, China también nos quiere comprar eso y Argentina está perfectamente lista para salir a venderlo, pero falta la firma final de un protocolo y el propio Juan Paso, que era titular de ARCA hasta hace poco, les confesaba en octubre a referentes de la cadena agroindustrial en una de sus últimas reuniones que lo que China estaba pidiendo era que fuera, y cito textual, un funcionario importante de Argentina a sacarse la foto y a firmar. Y hablaban claramente del presidente porque, pongámonos un poco en contexto, aunque parece lejano, en octubre y previo a las elecciones, el gobierno tenía que salir a salvar algunas cuestiones financieras de la Argentina. Por eso adelantaba 7.000 millones de dólares en divisas por la exportación de granos y por eso se celebró tanto la llegada de los 20.000 millones de dólares del Tesoro de los Estados Unidos con ese anuncio de Scott Bessent. Bueno, en ese contexto en el que a la Argentina la salvaba Estados Unidos, China pedía que un funcionario importante, le hace el presidente Milei, fuera a sacarse la foto y por ende tener una foto para mostrarle a Trump del presidente argentino, su amigo, con Xi Jinping, firmando un protocolo para comerciar más con China, algo que de todas maneras Argentina ya hace mucho. Bueno, por eso entusiasma esta posibilidad de que el presidente visite China. Y en el medio de esto, hoy se firma el acuerdo Unión Europea-Mercosur en Asunción. No va a estar Lula, ya sabemos algunos datos. Viaja el presidente Milei. Se va a hacer en medio de esta tensión con el presidente de Brasil, pero en definitiva se firmará. Ya está la presidenta de la Comisión Europea en Asunción. Lo escuchaba también anoche a Gonza Báñez, compañero acá de Rivadavia, que está in situ, está en Asunción y va a estar contando seguramente en TN y en la radio lo que se vio allá. Va a ser al mediodía. ¿Por qué para Argentina es una oportunidad? Bueno, lo hemos contado varias veces acá, inclusive el programa pasado lo charlábamos con algún consultor. El agro está esperando esta decisión o esta firma, más allá de que después implique también otros pasos formales, la aprobación del Parlamento Europeo, la ratificación en los congresos. Está rápido para aprovechar las cuotas, está rápido porque el primer país del Mercosur que lo apruebe aprovechará el 100% de la cuota, todos esos detalles, pero además el acuerdo Mercosur-Unión Europea le da al agro argentino garantías que hoy nadie de la política le está dando, que es, bueno, lento, mucho más lento de lo que esperan, pero, por ejemplo, les avisa que le van a bajar retenciones de acá a los próximos años. ¿En 8 años? Sí, ok, bueno, pero es la única garantía que hoy te da porque los políticos en campaña les prometen todos eliminación a cero, pero hasta ahora nadie ha podido cumplirlo. Seguramente sea un tema de inviabilidad económica, pero este acuerdo plantea, entre otras cosas plantea también que no se van a poder poner ROEs, un paso que para el agro es importante. De hecho, el gobierno los eliminó en su momento y había hasta alguna iniciativa para prohibir justamente, para prohibir los ROEs a través del Congreso. Bueno, eso finalmente no pasó, pero este acuerdo lo incluye, o sea que es un acuerdo que más allá de las oportunidades de aranceles bajos, que le baja aranceles le elimina aranceles al 84% de las cosas que Argentina o que el Mercosur le exporta a la Unión Europea y en el 15% les pone cuotas, es una oportunidad. Pero más allá de eso, insisto, a nivel interno también tiene algunos puntos que a Argentina le importa más que a Brasil, que no tiene retenciones, que a Uruguay, que a Paraguay, que no tienen estos problemas de vaivenes políticos por los que un día vienen y te suben las retenciones o te ponen cupos para exportar. Así que Argentina está entusiasmada por las oportunidades que puede abrir para el agro este acuerdo que hoy se firma en Asunción. Tercera cosa, los incendios, les contábamos hace algunas semanas lo que está pasando en La Pampa o lo que pasó en La Pampa sobre el final del año y el inicio sobre todo del 2026. Calor, rayos, tormenta eléctrica, mal combo, llegó el fuego y encima se agudizó por el viento, se fue trasladando por el viento y se fue haciendo muy importante. 143.000 hectáreas se quemaron en La Pampa, pero después, claro, empezó a pasar en la Patagonia, que también crecían los incendios, ya sobre parques nacionales, sobre bosques. Un incendio que también fue mucho más grande que en otras ocasiones. Esta semana teníamos la posibilidad de hablar con un referente del INTA en la zona de
del Hoyo y de Puyén, y nos contaba que hay unos 700 productores que viven, que trabajan sobre esa zona que hoy está afectada. No los 700 están afectados, afortunadamente, pero sí son muchos. Y hay todo un sistema de emergencia que se ha montado en estas semanas. El incendio arrancó el 5 de enero, ya lleva 12 días. En algunos casos ha mejorado mucho la situación por las lluvias y por el trabajo, por supuesto, de las brigadas que están trabajando ahí. Pero en esos casos igualmente los productores no terminan su pesadilla con el fin del fuego. La pesadilla recién empieza y nos contaban que están trabajando en todo un sistema de emergencia, porque claro, es una zona ganadera, sobre todo de pequeños productores ganaderos, que en muchos casos ven al ganado o herido y hay que salir con médicos veterinarios a asistirlos rápidamente, o hasta hay que ir a sacrificarlos al campo porque ya están en una situación en la que no se los puede salvar. O bien se escapan porque se queman los alambrados, no tienen pasto porque se les quema el pasto, por ende no tienen alimento. Entonces la situación es contener a todos esos productores, pero sobre todo a esos sistemas productivos, de la manera en la que se pueda contenerlo. A veces llevando un montón de animales a un potrero muy chiquito y metiendo fardos que traen de otros lugares. Pero se pasan todo el día en la ruta los técnicos del INTA, organizaciones, la provincia, los municipios, las asociaciones de productores, dándose una mano. Con la particularidad, Caro, lo hablábamos esta semana, de que en esa zona no solo no hay pasto, sino que no va a haber pasto de acá a unos cuantos meses. Claro. Porque es una zona en la que llueve muy poco en esta época. Empiezan las lluvias recién en marzo. Nos explicaban que recién en marzo se va a empezar a lavar todas las cenizas y el carbón que queda de los árboles que se van quemando durante este incendio. Y recién a partir de marzo, cuando llueva, va a empezar a limpiarse el piso como para empezar a pensar en que crezca el pasto. Exacto. Con lo cual faltan unos cuantos meses para que ese ganado pueda volver a comer como hace habitualmente. Habrá que ver cómo se llega hasta ese entonces, quién va a colaborar para que esos fardos lleguen, porque una cosa es ahora, en la emergencia inmediata, pero de acá a cuando el pasto pueda crecer, habrá que ver quién se va a hacer cargo. Es verdad que salieron algunos créditos ya, por ejemplo, del Banco Nación, para asistir a productores incendiados, pero bueno, las tasas complican hoy el acceso a uno de esos créditos y los productores te dicen, siento que me meto en un lío nuevo. Claro. Básicamente sí tomo esos créditos. Cuarta y quinta son de la agricultura, que trae buenas noticias. Cuarta, la cosecha hecha, aunque suene a un versito. Cacofónico. Sí, muy cacofónico. La cosecha hecha es la del trigo. Terminó esta semana la mayor cosecha de trigo de la historia argentina. Casi 28 millones de toneladas, con rendimientos que están en promedio 50% arriba del promedio de los últimos 5 años. De las últimas 5 campañas, rendimientos por arriba de los valores históricos. Esta vez, además, en todas las regiones, no hay una que salvara específicamente a la otra. Obvio que, como lo venimos diciendo, al lado B de esto son los precios internacionales, que hoy no son atractivos. La rentabilidad no dice que fue un campañón para esos productores, pero sí los buenos rendimientos siempre son una gran noticia y salvan muchas situaciones, porque imagínense, si a los precios bajos se le pusiera un trigo con bajos rendimientos, se complicaría mucho la situación. Al menos están cosechando mucho, o han cosechado ya, porque terminó la trilla de trigo, este cereal de invierno que fue, insisto, que trajo un gran año en términos de volumen para la Argentina y que va a traer unos $3.500. A partir de 3.000, perdón, muy poquito. Era muy poquito. Como nosotros, es un sábado de poquito. Un sábado de poquito. $3.500 millones, efectivamente. A partir del verano, porque esta vez también da la sensación de que muchos productores, y ya se venía viendo, que no venían fijando precio, bueno, muchos productores probablemente esperen todo lo que puedan en la medida en que les dé la espalda financiera para vender su producción de trigo. La quinta cosa es la cosecha buena, pero que está por hacer. O sea, acá, pinzas, agarren las pinzas. Esta semana se aumentó la estimación de cosecha de maíz. O sea, parece que Argentina va a cosechar todavía más maíz. También... Maíz. También la cosecha récord de maíz. También la cosecha récord sería de maíz, 62 millones de toneladas. Parece que Argentina va a cosechar. El pico fue en la 2023-2024, se cosecharon 52. O sea, está 10 millones de toneladas arriba del récord histórico que tiene Argentina de cosecha de maíz. Ojalá esto se dé. Esto tiene un combo de... 20% de por encima del récord, es muchísimo. Es muchísimo. Se da por las buenas reservas de agua a la hora de sembrar, la tecnología que le metieron también obviamente los productores. De todas maneras, yo siempre con las estimaciones prefiero ser cautelosa, esto se tiene que cumplir. Se cortaron las lluvias en muchos lugares, hay muchos lugares pidiendo agua o necesitando agua, como les decíamos más temprano.
Eso hace que inclusive se haya recortado un poquito la estimación, iba a ser todavía más optimista, se recortó un poco por esta falta de agua y todavía tienen que pasar cosas, todavía tiene que llover, todavía tiene que pasar un fin de enero y un febrero con temperaturas amables, que no parece ser el caso, pero vamos a estar atentos en un ratito a lo que nos diga nuestra agrometeoróloga, que la tiene muy clara en eso. Lo cierto es que si todo eso se cumple, Argentina va a tener 62 millones de toneladas de trigo con un saldo exportable de más de 40 millones de toneladas, mucho más que lo habitual, así que habrá que mirar el tema precios, pero seguramente sea un muy buen año para al menos para los números de la campaña agrícola, la productividad de la agricultura en la Argentina. Amigos, hasta acá 5 cosas que pasaron esta semana y que para mí ustedes tenían que saber.